Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Esta lucha ha venido tomando tanto regionalmente como internacionalmente, nacionalmente e internacionalmente, porque se activa el Sistema Mundial de Protección de los Derechos Humanos. Ya no es el sistema interamericano, que por cierto, en el año 2012, Chávez denunció la Convención Americana para salirse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya demostraba allí la violación de la Convención de Viena, que parte del principio de la buena fe que tienen los estados cuando suscriben un tratado. Y en este caso concreto, denuncian la Convención porque estaban visualizando que en el desarrollo de la imposición de este proyecto político iban a violar derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos. Pero creyeron que podrían hacer lo mismo o que iban a hacer lo mismo con el Sistema Mundial de los Derechos Humanos. Ese sistema está compuesto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados y la Corte Penal Internacional. ¿Qué fue lo que ocurrió la semana pasada? Que todos esos mecanismos se activaron. Porque cuando el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas decide que se tiene que activar y obligar a un mecanismo de asistencia humanitaria, pero al mismo tiempo insta a que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y ojo con esto, Maduro puede llegar y decir que no permite la entrada de la Alta Comisionada, ya no puede, porque es un mandato de las Naciones Unidas, es un mandato del Consejo de Seguridad, del Consejo de los Derechos Humanos, que no responde a ningún tipo de directriz, que incluso aunque los derechos humanos son inseparables, tenemos el Comité de los Derechos Humanos, que es el que rige el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pero el Consejo de los Derechos Humanos, que depende directamente de la oficina del Secretario General, tiene una jurisdicción especial. Eso no lo puede desconocer Maduro. Pero además de esa decisión, se activa un mecanismo que ya la misma Unión Interparlamentaria Mundial lo había refrendado en el año 2013, que es la responsabilidad de proteger el papel del Parlamento en la protección de los civiles. Esto lo aprobó la Unión Interparlamentaria en el 2013, para refrendar así lo que había sido aprobado en la Cumbre Mundial del 2005 en las Naciones Unidas. Y eso es importante, porque eso significa que nosotros estamos alineados a la realidad mundial. Porque esto que estamos haciendo hoy es refrendar esa decisión. Pero es muy importante señalarlo, porque aquí nosotros hemos documentado, hemos divulgado y hemos denunciado las graves violaciones de los derechos humanos y, por supuesto, lo que puede ser delitos de lesa humanidad. Esta Asamblea Nacional, les puedo recordar que el 16 de noviembre del año 2017 me tocó llevar a mí un informe que rápidamente le puedo decir. En ese informe decía lo siguiente: la presentación va a versar sobre las persecuciones y violaciones sistemáticas, siguiendo patrones en materia de derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos contra la Asamblea Nacional, instrucciones para cambiar el sistema penal con el propósito de criminalizar como grupo a la oposición por razones de tipo político desde su instalación el 5 de enero del 2016. No olvidemos, y yo establecí en ese informe una serie de patrones para catalogar dentro del artículo 7 del Estatuto de Roma lo que puede ser considerado un delito de lesa humanidad. El informe de los expertos, del panel de expertos que nombró el secretario general de la OEA, que está dentro del informe de las 400 páginas, que es el que está en este momento en la Corte Penal Internacional, cuya remisión lo hacen estos 7 países para tomar en consideración incluso las violaciones que se cometieron desde el año 2014. Cuestión que es sumamente importante, esa remisión que están haciendo estos países. Entonces, como podemos ver,
se activa el mecanismo mundial de protección de los derechos humanos. La responsabilidad del Estado, por un lado, y la responsabilidad individual de los funcionarios del Estado, que determine la fiscal que tiene que investigarse a los fines de su violación de los derechos humanos. Pero igualmente se activa ese mecanismo que acabo de mencionar de la protección de la comunidad internacional cuando en un pueblo existe genocidio, crímenes de lesa humanidad, etcétera. No necesariamente el genocidio puede ocurrir cuando hay un conflicto. En Venezuela no hay una guerra con otro país, pero estamos viendo gestos de genocidio, persecuciones y patrones que indudablemente ya están dentro del ambiente como crímenes de lesa humanidad. Pero yo quiero dar, más allá de esta explicación, el amor y el cariño que nosotros tenemos que sentir por nuestros partidos y por nuestra institución. Uno de los crímenes de lesa humanidad que va a considerar la Corte es la violación del derecho de participación, la ilegalización de los partidos políticos. Porque la ilegalización de un partido político significa que le están desconociendo a sus electores y a sus militantes el derecho de participar en la conformación de una opinión pública para promover y garantizar los derechos humanos. Eso está en el informe y eso es lo que una de las cosas que pudiéramos nosotros determinar aquí es que cuando venga o mandarle a través del PNUD a la alta comisionada de los derechos humanos toda esta información que nosotros tenemos actualizada para que de esa forma ese informe que ella va a hacer sobre los derechos humanos indudablemente enriquezca en esa parte de la responsabilidad individual lo que iría a ser la Corte Penal Internacional. Pero quiero significar en esto que esta Asamblea Nacional, de verdad a veces nosotros nos llenamos de pesimismo porque en la materia internacional todas las cosas tienen sus normas y tienen sus leyes, tienen su dialéctica. Cuando aquí activan la responsabilidad de la comunidad internacional con un Estado, más bien es un mecanismo de prevención. No significa necesariamente la activación de una intervención militar unilateral. Y eso es bueno tenerlo claro. Que en este momento hay un proceso, hay un procedimiento que no lo conocíamos nosotros en Venezuela hasta hace 3 años. No olvidemos que cuando comenzamos en enero del 2016, y lo digo sin echarle plomo a nadie, a nosotros no nos recibía ni Santos, para no decir insulsa. Fue a partir de enero del 2016, no olvidemos la sentencia 155 del Tribunal Supremo de Justicia que nos castró y nos quitó la competencia. Eso es un delito de lesa humanidad porque cuando nos atacan a nosotros como asambleístas están atacando a nuestro pueblo. No es a nosotros individualmente, es al pueblo. Entonces, mire, compañeros, lo que hemos hecho, lo que se ha logrado a nivel internacional, es gracias al esfuerzo de todos los familiares, por supuesto de las 120 víctimas que están en las calles asesinadas, por la cantidad de personas que han perdido sus empleos, perseguidos por el gobierno, por lo que ha hecho esta Asamblea Nacional, por lo que ha hecho todo el mundo. Es para sentirnos hoy, cuando estemos aprobando este acuerdo, orgullosos, que hay una ruta y hay un camino, pero que tenemos que sincronizarla con las acciones políticas nacionales y las acciones políticas regionales, para que eso se concrete en resultados importantes y que permitan salir de esta tragedia que estamos viviendo actualmente. Entonces, sí creo que era importante aquí la Asamblea tocar este punto, porque de verdad se activan todos los mecanismos del Sistema Mundial de Protección de los Derechos Humanos. Eso nunca había ocurrido. Ya no salimos de la esfera regional para entrar en la esfera mundial, donde 96 países participaron de esa decisión. Y en el caso del Consejo de los Derechos Humanos, participaron cerca de 23 países. Y si nosotros vemos cuáles son los que están en contra, ya sabemos su alineamiento, pero lo que se abstuvieron hay algunos países importantes que habría que tocar. Compañeros de Cámara, este es un paso sumamente importante. Gracias al esfuerzo de esta Asamblea. A nosotros nos vapulean y nos dicen, cada vez que uno llega a un sitio le preguntan, ¿y ustedes se están reuniendo? ¿Y qué hacen ustedes? No, tenemos que divulgar las cosas que hacemos con espíritu constructivo, con alegría y con espíritu de sacrificio y del esfuerzo que todos hacemos. Porque a cada uno de nosotros nos han marcado. A los familiares tuyos le suspendieron los pasaportes, a los hijos tuyos. A que haya personas que son empleados que trabajan con nosotros que les han pegado un tiro y les han quitado la camioneta.
y los persiguen a diario, para no decir cada uno de nosotros no tienen un catálogo. Así puede que sí hemos hecho un esfuerzo, compañeros, y en este momento, mi criterio muy personal, no hablo en función de la fracción, en mi criterio muy personal, yo sí creo que aquí hubo en el fondo un ultimátum de la comunidad internacional, donde le están diciendo a Maduro, mira, esta es la ruta, tú tienes que entender este cambio, tienes que ver cómo, de qué manera se le busca una solución política, porque en medio de todo esto se irá agravando el tema de los refugiados y el tema de las migraciones forzosas. Aquí hay un tema que mencionó la colega, que es el caso de los niños no acompañados. Según las tendencias de ACNUR, en este año 2018, el número de niños no acompañados que están pasando por la frontera es increíble la cifra. El gobierno, por supuesto, no da cifra. Y la tendencia del 2017 al 2018, en el 2017, la mayor parte de las personas que salían eran profesionales y técnicos. Ahorita en el 2018, la mayoría de los que están saliendo son grupos vulnerables. Entonces es un problema mundial, es un problema que afecta, que ayudó o que estimuló a esta decisión del Consejo de Seguridad y del Consejo de los Derechos Humanos. Y por supuesto se desnuda a esta tiranía, malsana como todas las tiranías, oprobiosa como todas las tiranías, donde nosotros en pie de lucha no nos hemos rendido. Y ahí están los resultados. Compañeros de lucha, sigamos trabajando. Hay que seguir documentando violaciones de derechos humanos y las graves violaciones, porque no toda violación de derechos humanos es un delito de lesa humanidad. Por supuesto que toda violación de un delito de lesa humanidad comporta una grave violación de los derechos humanos. Entonces tengamos todo eso bien elaborado, bien documentado, sigamos cosechando estos resultados que son positivos, que es el esfuerzo concreto que ha hecho esta Asamblea Nacional. Muchas gracias, presidente. La libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.